cada uno lo pasamos en secreto. Quizás en los momentos en que la misma persona se siente abandonado, solo, desprotegido, está pasando esas cosas. Porque eso se recibe en los momentos de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha consternación de la parte humana, se están recibiendo los procesos internos de ese nivel. Si no hay nada por ahí, simplemente estoy diciendo que el lumen está cumpliendo un mandato, y ese mandato no es otra cosa que ayudar a la venerable logia, Logia Blanca, a establecer un orden piramidal para la conducción de un pueblo, que ya se tiene que ir preparando, como decíamos en un pensamiento en el Congreso, levantando el pie para dar el gran paso a la era de Acuario. No podemos seguir arrastrando los pies, porque vamos a tropezar con los sistemas que nos impiden, que los sistemas que nos están diciendo que si nos arrancamos de ellos, ¿de dónde vamos a quedar agarrados? ¿De dónde se agarran ustedes? Si dejamos de ser adecos, copellanos, comunistas, qué sé yo, todos entonces ¿qué política lo amparan? Pues ninguna, acaso necesitamos de esa vagabundería. Ojalá, cuando en una edad de oro va a haber política, que votemos por el candidato fulano, no señor, allá no hay eso. Cuando, si se sale de católico, evangélico, protestante, espiritista, Rosacruz, masón, entonces ¿qué religión va a seguir militando usted? ¿A cuál religión? A la religión del amor, que es la más grande, nos lo enseña el maestro Samael. Aquí están estas dos mujeres que desaparecen cuando un hombre se para frente. Ese hombre es una unidad que las encarna a ellas. Somos una iglesia, somos una esposa y somos por lo tanto una unidad que representa al Cristo, que es el que aparece en la vida pública evangelizando las masas, diga don Juan. Pues sí, y por tratarse de ser Navidad, está bien. La primer María es Lucía. Afortunadamente, pues, aquí está Lucía frente a mí. Lucía es la madre espacio. Pero interpretemos ese nombre esotéricamente. Lucía viene de la luz. Y ese es la madre espacio. Todo esto que nosotros vemos. Si nosotros en este momento imagináramos con una imaginación creadora el planeta convertido en un átomo, estaríamos viendo hacia allá y a dónde quedaba el arriba y a dónde quedaba el abajo para nosotros. Simplemente es un átomo, el planeta es un átomo que se mueve dentro de ese gran vientre de Lucía, de esa María, Lucía, de ese primer nombre de esa mujer, la madre espacio. La segunda es Sofía. Sofía es la madre naturaleza, terror de amor y ley, dice el maestro Samael. Sofía es la filosofía. Si tuviéramos tiempo de hacer una interpretación digna a cada uno de esos nombres, nos encontraríamos que eso no se llama Sofía porque sí, sino porque el nombre en sí guarda su misterio, guarda sus valores cabalísticos que nos hacen entender lo que es la filosofía para nosotros. Y en el tercer orden está María, que es la divina madre Kundalini, a la cual dignamente representó la mujer que acompañó al Cristo en esa gran obra que hicieron. Esas son las tres primeras, las otras. Bueno. ¿Está oyendo, Juan? ¿Quién otro quiere decir algo? La gente que no son católicos tratan de explicarse la Navidad como un sentimiento cósmico. Ellos hablan del solsticio y infierno, porque el sol empieza su viaje del norte a sur, dando a entender de que la Navidad está relacionada también con las distintas fases del planeta con relación al sol. Yo no puedo entender. Es que yo creo que eso no es. Eso ha sido uno de los procesos que enseña el esoterismo crístico. Por
eso si nosotros contamos el equinoccio que se sucede el 21 de marzo, los días que echa del día del equinoccio al 25 de diciembre, no es más que los 9 meses que dura la naturaleza gestada por el Sacratísimo Espíritu Santo, pero con un desdoblamiento, un derivado que vendría a ser el Cristo. La gesta en el norte y empieza su viaje del norte hacia el sur para que hoy, esta noche, esté dando ese parto la naturaleza en el sur, pasando por las diferentes etapas que se conocen como las las 4 estaciones. Si uno cuenta los meses lunares, da exactamente el tiempo que dura una mujer embarazada, indicando de que el día del equinoccio es cuando la naturaleza queda gestada en el norte y sigue su viaje para que esta noche esté llegando a tener ese parto en el sur. Es decir, el acontecimiento que se sigue de la Navidad tradicional no es más que un seguimiento que se le hace a la naturaleza, de acuerdo a esa gestación que ella tiene, a esa concepción, que se llama cuando se concibe, y la gestación para venir a tener un parto en el sur esta noche a las 12 de la noche. Pero no es el proceso así de un hombre, es el proceso de la naturaleza. No sé si estemos por ahí. Eso lo han enseñado las grandes culturas serpentinas, lo enseñaron los egipcios, lo enseñaron los griegos, lo enseñaron los mayas, lo enseñaron los incas. Todos ellos sabían de ese recorrido y esa relación que tiene la naturaleza con el proceso interno de una persona. Es decir, hasta en eso se comprende que nosotros también tenemos el poder de gestar dentro de nosotros, pero al Cristo, no a una persona de carne y hueso. Por aquí, Iván. Lo dice el maestro Samael. Lo dice el maestro Samael. Si ustedes confrontan el libro de la Virgen del Carmen, el maestro Samael y otras enseñanzas, con lo que el maestro Lasmi está diciendo, habría contradicción. Porque si se le hace una interpretación así, netamente intelectiva, habría estaría yo diciendo algo contrario a lo que fue el acontecimiento que el maestro Samael enseñó. Pero resulta que dicen por ahí que también de algunas enseñanzas del maestro, que José era romano. Hebreo, ¿no? Dice la Biblia. Pero la Biblia no dice que María fue violada, lo dice el maestro Samael. Hermanos, yo sé que a quienes, si quieren se los digo como es. Ustedes se hacen responsables de lo que le puede pasar a las personas que no están lo suficiente empapados para estas cosas. Yo sé que eso recaería sobre mí, por lo tanto no lo hago. No porque no lo sé, perdónenme, pero fíjense ustedes hasta dónde uno tiene que... Algunos hermanos aquí oír decir que María fue violada por un soldado romano, porque lo dice el maestro Samael, y que de ahí nació ¿cómo va a nacer el Cristo de una violación? Nacerá una persona, pero el Cristo nunca nace de eso, porque el Cristo es el hecho que se consuma, un hecho consumado dentro de una pareja legítimamente constituida. Él no nace de los accidentes de la vida. Si al Cristo nos referimos, el maestro está hablando de personas,
¿Y qué nos importa a nosotros? A mí, ¿qué me importa saber cómo se llamó ese señor que colgaron ahí, la persona humana? ¿Qué me importa a mí eso? ¿O qué me importa de aquí a mañana, o a los hermanos que están recién entrados, qué les importa saber cómo se llamó el cuerpo físico del maestro Samael? Esas son cosas secundarias, porque es un vehículo. Eso es como que yo le pusiera nombre a mi carro. Y después que yo me muera, saber cómo se llamó mi carro. ¿Para qué le interesa eso? ¿Sabes? Que se llamó Custodio, se llamó Ambrosio, se llamó María, o se llamó no sé qué el carro mío, ¿verdad? Que eso para qué. Entonces, lo que el maestro Samael nos quiere enseñar en aquello es algunos acontecimientos que se presentaron en la persona de María, pero no así del Cristo. ¿Qué hay por ahí? Dígame. Todo esto tiene relación con misterio. No deseara tener esa capacidad de penetración, pero tenemos obstáculos, que es que estamos dormidos. O sea, esta mañana el venerable maestro Lame habló sobre el despertar. Hay que despertar. Ahora, ese despertar se desenvuelve en diferentes niveles, porque uno por lo menos comprende que los sistemas actuales, como dice el venerable maestro, son los que tienen adormecida a la humanidad. Sistemas religiosos, políticos, económicos, artísticos, militares, culturales, etc. Y va a llegar un momento en que todos esos sistemas se van a derrumbar. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Se va a correr la cortina totalmente y va a quedar al desnudo todo, la verdad. Entonces, ¿cuál sería el papel del pueblo gnóstico de ahí en adelante? Y estaríamos preparados nosotros, dada esa somnolencia, para afrontar realmente ese nuevo papel que tendríamos que desempeñar en ese momento para beneficio de la obra de la Logia Blanca y de cada uno de nosotros. Pero es fundamental entonces el despertar. Entonces, claro, de despertar pues es estar aquí y ahora, tenemos tantos conceptos entre nosotros, pero sí realmente desearíamos encarnar ese despertar. ¿En qué niveles realmente, maestro, se procesa ese despertar? Si en estos momentos toda la humanidad fuera arrasada y los sistemas fueran arrasados, nosotros seríamos arrasados. Es decir, si no fuera así, pues qué bonito, yo me quedaría sentado, esperar que los demás se acaben y quedar yo con la verdad. Pero resulta que para nosotros no ser arrasados con los sistemas, tenemos que salirnos de los sistemas, salirnos del montón, como quien dice, como dice el maestro Samael, nadar contra la corriente y lanzarnos a la búsqueda de la verdad. El que busca la verdad no la busca en el infierno, la busca en el cielo. Y para llegar al cielo tenemos que tener nosotros una observación, una autoobservación, una inspiración, una adoración, una contemplación. Es decir, vivir, dedicar todo el tiempo a la búsqueda de nosotros mismos, de ese átomo que se está gestando en el corazón de nosotros, si es que estamos sembrando nuestra propia semilla. Si no es así, el tiempo lo estamos perdiendo, lamentablemente. Queridos hermanos, nosotros pedimos a ratos en nuestra desesperación interna que los sistemas se acaben, pero si se acaban, se nos acaba también el pueblo. Y entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, son cosas que son terriblemente difíciles, quedarían contados con los dedos de las manos, quizás ni siendo chunco de ambas manos. Cuando el maestro Samael nos decía en México, si vamos a sacar un éxodo ahora, no hay uno, ya habían un poco iniciados al pie. Nos llamaba a reflexionar de que en estos momentos lo que necesitamos nosotros es una claridad doctrinal, una disciplina, una obediencia a ese trabajo que estamos haciendo. Pero si seguimos nosotros buscando por ahí orillitas, por donde vemos la vida del vecino, por donde vemos una escapadita para no tener que enfrentar esa cruda realidad de nuestro propio sistema psicológico, en esas condiciones no vamos a conseguir, porque estamos desobedeciendo y olvidando que el Cristo dijo, yo soy el camino y solo por mí se llega al Padre. Entonces hay que ver qué fue lo que el Cristo nos enseñó. Para eso aquí hemos puesto muchas comparaciones, pero para los instructores del Lumen se nos presenta una gran dificultad,
de hacerle un seguimiento en las convivencias a enseñanzas de tipo superior. Nosotros quisiéramos ahora aquí descorrerle el velo a muchos misterios que están relacionados con la Navidad, pero no podemos, porque hay gente que acaba de ser consagrada y las traen para acá, para la convivencia. Y entonces esas personas van a quedar locos y van a pensar que se han metido quizás en una organización satánica, porque no compartimos con lo que nos están enseñando allá, o nos han enseñado las religiones a las cuales hemos pertenecido durante tanto tiempo. Entonces, queridos hermanos, para nosotros es demasiado preocupante esto, y por eso van a ver, se acaba de terminar un curso hace un mes, con un equipo de personas, no estamos diciendo que la crema, sino únicamente funcionarios que están asumiendo responsabilidades institucionales. Sin embargo, se nos dijo, a mí me llamaron y me dijeron que yo había hecho ese curso con determinadas personas, pero que había sido únicamente por no incluir a todo el mundo. No, señor, tiene que haber un ordenamiento institucional, tienen que pasar los obispos por un curso, tienen que pasar los sacerdotes instructores por un curso, tienen que pasar las ISIS y demás sacerdotes por un curso, es decir, que tengan un poquitito de paciencia, porque con todos queremos compartir la misma enseñanza, pero no dar un curso así a todo el mundo porque sí, porque ese ha sido el desorden que hemos traído. Pero si estamos restaurando una institución, se tiene que saber que nosotros no podemos descargar una responsabilidad sobre un obispo, si ese obispo verdaderamente no tiene conciencia de fondo del papel que va a seguir cumpliendo frente a un pueblo. Entonces yo les pido paciencia, cordura, porque para todos queremos compartir todas estas cosas. Y si no, que se pare aquí el maestro Tawil y nos diga qué fue para él el curso, un hombre que vio nacer la gnosis en esta época, y que diga para él qué fue el curso, si verdaderamente no se le esté dando ese tinte de un colegio de iniciados al lumen de Lumini. ¿Es así, maestro, o no? Bueno, y lo está diciendo una de las personas que tiene muchísimos años más antiguos que nosotros, y él, con esa sencillez que le caracteriza, lo está diciendo porque así es. No le podemos quitar, no podemos tapar el sol con un dedo. Se está cumpliendo con eso de la restauración de una institución para que un pueblo se prepare, pero cada quien tiene que poner su cuota de participación. Hemos dicho que un grano, llámese de lenteja, de garbanzo, de maíz, de frijol, de lo que sea, de caraota, dentro de ese grano hay una cosa que le llamamos nosotros los campesinos la hembrilla, no sé cómo le llamen, germen de vida. Ese grano, si lo cocinamos y no lo comemos, nos alimenta, pero si lo echamos a la tierra, a los 3 días o 2 días, da muestra de nacer. ¿Qué hace primero? Se pone grueso, grande, y por la acción de los elementos, el agua, la tierra, el aire y el sol, que lo empieza a hacer que se revolucione la vida que está dentro de él, porque es una revolución de la vida que hay dentro de ese grano, ya se revoluciona, porque sabe que ya está recibiendo el alimento directo de los 4 elementos de la naturaleza. Ya hicimos la tierra, porque le brindó su matriz para que cayera allí. El agua lo hace que se empiece a engruesar. El aire lo invita a que nazca y crezca. Y desde luego por la atracción que ejerce el sol en ella. Llámese como se llame a nivel académico. Yo no estoy hablando a nivel académico, estoy hablando a nivel de un conocimiento que tengo práctico de la vida. A los 3, 4 días, ese grano, ¿qué hace? Se abre, la mitad agarra para acá, la otra mitad agarra para acá, y nace
una planta que se va creciendo, dando hojas, dando indicios de vida. El maestro Samael dice que si la semilla no muere, la planta no crece. Si ya esta semilla cumplió el papel de hacer que este germen se liberara y que empezara a recibir la fuerza de la tierra, del agua, del aire y del fuego, ¿ya qué hace la semilla? Pues como esto es una ley mecánica de la naturaleza, las semillas a los 5, 6 o 7 días ya estas se caen. Si no se cayeran, continuarían absorbiendo estas partes, absorbiendo la vitalidad de la planta y la planta quedaría chica. Eso hace la personalidad de nosotros. Cuando el Cristo nace, si nosotros seguimos alimentando esa personalidad con nuestros instintos, nuestras ideas, nuestros criterios, conceptos, títulos por todas partes y aplausos y miles de cuestiones de tipo social alimentando eso, pues el nacimiento del Cristo se va a quedar enano. Ese mismo proceso el de nosotros. Necesitamos que esta falsa personalidad tan engreída, tan consentida, es decir, eso que la mamá desde que estamos en la cuna sí fue que tuvimos. Yo, por ejemplo, no conocí una cuna y no cuando me tocó mecer los hijos de otro. Ven, por ahí en el costal donde lo acostaban a uno, ay, mijito, es que es el más bonito. Ya ese niño que está de 1 año, ya él sabe que es el más bonito. Y ahí lo van criando a uno con esa cantidad de cuestiones. Yo salí al pueblo descalzo y cara sucia, y mi papá, que era un campesino muy humilde, dice la gente, porque la humildad no es una cosa de ser uno pobre, la humildad es una cosa del corazón. Esos son los conceptos también negativos de la gente. Cuando veía que venía el señor que usaba zapatos, uy, no sea grosero, tiene que pórtese bien que viene el Señor. Entonces ya le iban infundiendo a uno ese complejo de inferioridad. Los campesinos éramos inferiores a los señores de la ciudad, y los señores de la ciudad le infunden a los hijos que son superiores a los que vienen del campo. Eso es lo que han hecho esta sociedad con esos hijos que ahora necesitamos que se revolucionen y lleguen a ser hombres solares, como estaba diciendo Eugenio. Si yo no me hubiera salido de esa concepción, de esos patrones en que me metieron, porque era pobre, porque era campesino, porque no tenía escuela, no tenía nada, no estaría aquí hablando frente a ustedes. Porque no tuve escuela, porque no tuve universidad, porque no soy un profesional. Entonces, hubiera quedado metido como el pollito que se muere porque no tiene fuerza de romper el cascarón. Yo puse esta personalidad al servicio de mi obra y aquí estoy. Que tengo muchos de fallas, las tengo, pero de todas maneras estoy tratando de hacer lo mejor que se puede. Y yo quiero que el pueblo gnóstico se salga de esos conceptos. Ni somos más ni somos menos, todos somos igual, porque lo que tiene valor en nosotros es eso. Si nosotros estamos sembrando dentro de nuestra tierra filosofal, estamos sembrando estas semillitas, que ya ustedes saben a quién me refiero. Si estamos sembrando eso, pues tiene que haber un nacimiento, indiscutiblemente lo tiene que haber. Y ese nacimiento, ¿qué es? Ese nacimiento no es videncia, clarividencia, y no sé qué, tantas cosas, telepatía, salidas al ultra de las cosas y andar como flotando así como la cometa. No, señor, eso hay que nacer aquí, sentirnos aquí, corregir los problemas aquí, porque los problemas de nosotros no están en el astral, los problemas de nosotros no están en los mundos internos, los problemas de nosotros están en una mente loca, desequilibrada, en unas emociones negativas 100%, en unos instintos brutales que los mantenemos reprimiendo, como digo yo en mi mensaje, siendo muy extrovertido con una clase de elementos negativos y muy introvertido con una cantidad de instintos brutales que llevo adentro. Entonces, queridos hermanos, sería inútil que nosotros sembráramos estas semillas si no hacemos que esta falsa personalidad se muera, caiga, para que esta semilla que sería nuestro proceso de cristificación se siguiera procesando en octavos superiores.
Esa es la Navidad, hermano. Para eso necesitamos integrarnos con el cuerpo de doctrina, integrarnos con ese ordenamiento que viene de adentro y desde luego en concordancia con un ordenamiento que hay a nivel tridimensional, una institución, unos santuarios, juntas esotéricas, el obispado de cada zona, y que esos obispos trabajen en concordancia con la dirección nacional, sin creerse en los super todos, acabando con los débiles, porque caeríamos en el mismo papel de aquellos otros sistemas que se recibe fuerza para destruir a los débiles. La fuerza que uno recibe es para tener ese coraje y ese valor de romper con todas esas barreras que nos tienden las fuerzas negativas. No es para destruir ni para maltratar a nuestros hermanos. Si es necesario que nosotros tengamos que tomar algunas actitudes para poner un orden donde hay desorden, se hace, pero no así para destruir a ninguna persona, porque eso se castiga demasiado caro. Porque, queridos hermanos, la Navidad no es otra cosa, vuelvo a decir, que la gestación, la concepción y gestación de una criatura que no tiene en ningún momento nada que ver con la parte de carne y hueso. Si tiene que ver es porque se gesta en el corazón de una persona, es lo único. Pero lo demás, como dijo el Cristo, mi reino no es de este mundo, mi reino está en lo alto. Así que, queridos hermanos, es tanto lo que hay que hablar, pero es tanto lo que hay que saber callar, para no ir a causar daño con la verdad, porque como dice el maestro Samael, la verdad causa estragos. ¿En dónde? En la ignorancia. Y cuando una persona pues no tiene claridad de las cosas, indiscutiblemente le va a causar daño, si hay algo por ahí. Se cuenta que como que un francés, ¿no?, que tenía plata y salía por ahí un viejo de buen corazón a regalar cosas, y entonces los gringos, que no pierden un instante, utilizaron ese Nicolás para poner a que haya un buen comercio. Eso no hay más, eso de esotérico no tiene nada, no tiene eso. Eso es todas las componendas que han hecho para hacernos resaltar una Navidad, pero no una Navidad espiritual, sino una Navidad de festejos, de comercio y de placeres. La misma cosa, porque el árbol es símbolo de la vida y ahora ni siquiera se reviste un árbol natural, sino son árboles que los importan los chinos. Es decir, eso no tiene. Perdonen, hermanos, pero yo hoy en esta Navidad les pedí, hasta el año pasado hice un pesebre por aquí, ya hasta compré hace muchos años un nacimiento y todo eso, pero ya llegó el momento en que nosotros no le podemos seguir ocultando al pueblo gnóstico la verdad. Esa es la carta 19 del Tarot. Los 7 rayos no son más que los 7 espíritus que giran alrededor del Logos, organizando la creación. Ahora yo les pregunto a ustedes, para que quede más claro el concepto. ¿Fue ese hombre de carne y hueso que se llamó Jesús solo el que se cristificó, o María también? Pero oigo mucho silencio. ¿María se cristificó? Bueno, entonces, ¿dónde está el concepto de que ella fue la madre y ella que se la coma la tierra? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Franco?
Maestro. Esa es la razón por la cual nosotros veneramos a la Santísima Virgen, a esa mujer, porque ella se cristificó con su divino varón. Por eso allá están dos, y si no, entonces la mujer que se la coma los tigres. No, señor, la mujer se cristifica también. Por eso, la única doctrina que le ha dado el lugar que le corresponde a la mujer es la gnosis. Y de ahí volvemos a repetir ese 199. Cuando un hombre se para frente a un público, esa institución desaparece simbólicamente. Y esa esposa desaparece simbólicamente, porque por detrás lo están asesorando, lo están ayudando. ¿Ellas qué son? Y los curas dicen una gran verdad: la Santa Madre Iglesia. Ella es la madre. Dentro de esa institución que nosotros tenemos jurídica, nos estamos procesando un poco, no de iniciados. Y dentro de ese segundo 9 se está cristificando un hombre. Es decir, ¿qué más, qué otra ubicación y qué otra exaltación y qué otra dignidad podía mostrar lo que en sí es la mujer? La gnosis, porque nos ha entregado esos conocimientos de tipo interno, gnóstico, crístico, que no se pueden ver de ninguna forma sino con la conciencia, no con la cabeza, porque no tendría razón de ser. La mujer no aparece, el hombre aparece como la unidad múltiple perfecta, pero porque está animado por detrás con el amor de una mujer, que aparece como la esposa y como la madre.